Paz a vosotros, hermanos del alma. No estáis aquí por casualidad. Hoy no os hablo como quien cuenta un relato, sino como quien ha sido testigo de un misterio, uno que quema por dentro hasta no poder callarlo más. Tras largas horas en oración, pidiendo discernimiento al Señor y a su madre, comprendí que el silencio sería una traición. No es entretenimiento lo que traigo, ni rumores para alimentar el miedo. Es una advertencia, pero una que brota de la misericordia. Algo ha cambiado, lo sentimos en el aire, en las miradas perdidas, en la violencia sin sentido, en el ruido que ahoga el alma. Como si el cielo intentara desesperadamente hacerse oír en medio del caos. En adoración, ante el Santísimo, mientras contemplaba los misterios dolorosos, una visión me fue concedida. Vi una figura poderosa, símbolo de una nación y de una era, no por su nombre, sino por lo que representa: libertad sin raíz, grandeza sin humildad. Vi su caída. No fue solo física, fue espiritual. Su llama se extinguió desde dentro. La corrupción no vino de fuera, sino del corazón podrido de una civilización que exalta al hombre por encima de Dios. Nuestra Señora, cubierta con un manto oscuro como tormenta, susurró con tristeza: la luz que una vez acogió a las naciones, ahora da testimonio contra ellas. Y me mostró cómo todo el occidente, Europa, América, lugares antaño consagrados, se apagaban lentamente, como si el espíritu se retirase, no por odio, sino por rechazo. San Pablo ya lo dijo en 2 Timoteo. En los últimos días, los hombres serán egoístas, desobedientes, sin amor ni dominio propio. Eso vi, almas perdidas, confundidas, buscando sentido en la oscuridad, pero también vi esperanza. Vi pequeños lugares encendidos, humildes capillas escondidas donde aún se reza el rosario, donde el Santísimo no es olvidado. Allí, dijo ella, comenzará el triunfo, no en los palacios ni en los templos del poder, sino en los corazones fieles. Libertad sin verdad es solo esclavitud disfrazada de elección. Su manto parecía cubierto de ceniza, y en sus ojos, sus ojos, jamás había contemplado un dolor tan profundo. Miraba hacia el este, más allá del horizonte, como si presintiera aquello que aún no se ha revelado a los hombres. Fue entonces, como si se descorriera un velo invisible, que apareció ante mí la estatua de la libertad. No era una estatua, era un ser viviente, solemne y orgulloso, envuelto en una luz roja intensa, como la que precede a una tormenta implacable. El sol, en su ocaso, proyectaba su sombra sobre las aguas como un presagio silencioso. La antorcha, símbolo universal de bienvenida, no brillaba como antes. Parpadeaba con angustia, consumiéndose desde dentro como una llama al borde de su extinción. Y de pronto, se apagó. No hubo estruendo, solo un silencio espeso, casi sagrado. Entonces una nube negra, densa como el juicio, comenzó a elevarse no desde el cielo, sino desde las entrañas mismas de la tierra. El pedestal, la base misma de lo que alguna vez representó esperanza, se resquebrajaba como si una corrupción interna lo hubiera estado carcomiendo por generaciones. Era como si toda su estructura fuese hueca, oxidada por dentro, un símbolo vacío de su antigua gloria. Y entonces ella habló. Su voz, suave y maternal, llevaba una pena tan profunda que hizo temblar mi alma. La luz que un día acogía a las naciones, ahora testifica contra ellas. No hablaba como signo de su Hijo, sino como prueba de que el hombre había entronizado al hombre. El tiempo de advertencias toca a su fin, la gran imagen caerá, y será señal para las naciones. Así, la estatua comenzó a inclinarse, su corona se partió y la antorcha resbaló de su mano, cayendo en las aguas como una lágrima del cielo, sin explosiones, sin alaridos, solo el juicio en forma de silencio. Y comprendí, como escribió el profeta: Babilonia ha caído, no por manos extranjeras ni por invasión de ejércitos, sino por el peso de su propia vanidad, por el culto a la libertad sin verdad, por la justicia sustituida por el capricho y por haber olvidado que toda libertad sin Dios es esclavitud disfrazada. Y entonces la estatua cayó, desmoronándose en las profundidades del mar como un ídolo antiguo derribado por la mano invisible del juicio.
Pero las aguas no se alzaron al azar. Se formaron como una mano gigantesca, empujando hacia afuera, como si el cielo mismo dijera, «Basta ya». Nuestra Señora, vestida de sombra y compasión, señaló hacia un horizonte que desaparecía lentamente y proclamó con una voz que temblaba de amor y tristeza: «La caída de este ídolo señala el deshilachamiento de lo que fue una herencia cristiana. Occidente ha perdido su brújula. La libertad sin la verdad se convierte en tiranía. Y la libertad sin Cristo se desploma en el caos». Estas palabras, pronunciadas sin estridencia, pero con autoridad celestial, se grabaron como fuego en el alma. Detrás de ella apareció un mapa, no dibujado con tinta, sino formado con luz viviente. América del Norte, Europa, Australia, partes de América Latina y África, todos apagándose lentamente, como si el espíritu estuviera retirando su presencia. Y entonces, en un rincón oculto del bosque, una pequeña capilla resplandeció. No era un templo grandioso, sino un lugar olvidado donde aún se doblaban las rodillas, donde el Santísimo permanecía en el sagrario y el rosario se rezaba con confianza. Nuestra Señora dijo: «Aquí permanece mi corazón, aquí comenzará el triunfo». No era un centro de poder, ni un monumento de gloria terrenal, sino un santuario de fidelidad, donde aún se ama a su Hijo. Esa luz humilde brillaba más que todas las demás. En ese momento comprendí, no estamos llamados a salvar el mundo con poder o argumentos, sino con fidelidad. Estamos llamados a pertenecerle a Él. Luego la visión cambió. Vi ciudades de Occidente sumergiéndose en el desorden, no de golpe, sino de manera constante, como una casa cuyos cimientos se han podrido. Vi protestas que se convertían en violencia, templos profanados, almas hambrientas de sentido, pero que rehusaban mirar al cielo. Vi gobiernos incapaces de actuar, como si la estructura moral y espiritual se hubiera derrumbado por completo. Tal como advirtió San Pablo a Timoteo, en los últimos días, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, enemigos de lo bueno, traicioneros, atrevidos, engreídos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3, 2-5. Vi con mis propios ojos el velo rasgarse, en medio de un mundo que languidece espiritualmente, con hombres y mujeres desconectados, amargados, ciegos, aferrados a todo menos a la verdad. Y sin embargo, como un hilo escarlata en medio de la noche, permanecía encendida una chispa de esperanza. La iglesia, pequeña, acosada, escondida en casas silenciosas, sótanos olvidados o bosques oscuros, donde sacerdotes fieles alzaban una y otra vez la Eucaristía con manos temblorosas, y los ángeles entonaban cánticos de asombro a su alrededor, mientras los niños aprendían la fe a la luz de las velas. El rosario se desgranaba como un salvavidas, y las llagas de Cristo ardían en el pecho de los fieles, aquellos que, como dice el Apocalipsis, guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Nuestra Señora hablaba de nuevo, pidiendo que nos consagremos ahora a su corazón inmaculado, sin esperar señales, pues nosotros somos las señales, y exhortándonos a no huir de las ciudades sino a llevar a su Hijo en nuestro interior allí donde caminemos, dejando caer fuego de misericordia en vez de juicio, mostrando el rosario como espada y defensa, recordándonos que nada de esto busca infundir miedo, sino despertar al corazón dormido en este tiempo de decisión donde la línea se traza, no a nivel político, sino espiritual, en medio de guerras, pandemias, crisis económicas y confusión moral. Resuenan las antiguas palabras: «Elige hoy a quien serví». Pues, como advertía San Agustín, quien rehuye a Dios huye de su propia felicidad. Y como afirmó Teresa de Ávila, solo Dios basta. Así, no retrasemos más la conversión. No nos engañemos creyendo que queda tiempo, porque el derrumbe ya ha comenzado en lo invisible, y solo hallaremos refugio seguro en el Sagrado Corazón de Jesús, permaneciendo firmes junto a la cruz,
con una fe ardiente capaz de transformar incluso la más oscura de las noches en amanecer. Te lo ruego, no desde la altivez ni desde el temor, sino desde el amor más profundo. Vuelve a la confesión, regresa a ese lugar escondido donde la gracia aún respira. Levanta el rosario con manos temblorosas y ábrete de nuevo a los evangelios como quien redescubre el mapa hacia casa. Pídele a la Señora, Madre del silencio y de la esperanza, que tome tu mano y te conduzca hasta su Hijo, porque el tiempo de las advertencias se está cerrando y el derrumbe ya ha comenzado. No es un colapso de piedras ni de sistemas, sino de almas. Lo vimos en la visión, la estatua orgullosa, símbolo de un Occidente que se endiosó a sí mismo, cayendo no por fuerza externa, sino por corrupción interna, como escribió San Pablo. Vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, soberbios, 2 Timoteo 3. Y así está el mundo, roto en su interior, negando la verdad que lo sostuvo. Pero aún hay esperanza. Aún hay pequeñas llamas encendidas en capillas ocultas, donde Cristo es adorado y el rosario se reza como espada y escudo. El Inmaculado Corazón de María es ese refugio prometido en Fátima, donde su triunfo empezará. No postergues más, porque la demora se vuelve traición. Solo en el Sagrado Corazón de Jesús hallarás seguridad, cuando todo lo demás se derrumbe. Así que conságrate ya, no cuando llegue la señal, porque tú mismo eres el signo. Oh Corazón Inmaculado de María, Reina del cielo y de la tierra, refugio de pecadores y Madre tiernísima, me consagro enteramente a ti, mi alma, mi mente, mi voluntad. Llévame a tu Hijo, escóndeme bajo tu manto, enséñame a decir sí a Dios cada día y dame fuerza para resistir en la hora de prueba. Amén. Quédate cerca de Cristo. La Señora está con nosotros. Y su triunfo, ya comienza. ¿Estás listo?